Desde el mismo momento de su fundación, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, pretendió transformar radicalmente el marco de las relaciones internacionales vigente desde la Constitución de la Sociedad de Naciones para extender a todo el mundo el modelo soviético, la alternativa revolucionaria comunista al sistema burgués capitalista e imperialista dominante desde los albores de la contemporaneidad. Según el pensamiento marxista-leninista sobre las relaciones internacionales, el mundo capitalista aparecía ante los ojos de los soviéticos como un sistema en pugnaz oposición al movimiento socialista y que, manejado por las grandes potencias imperialistas y colonialistas, presentaba una actitud agresiva y amenazadora. El reto era derrotar al capitalismo para instaurar en su lugar el sistema socialista. En los años 30, la Unión Soviética era el núcleo central del movimiento comunista y guía del proletariado internacional en la vía del progreso. Después de la Segunda Guerra Mundial, la derrota militar de Alemania estigmatizó el totalitarismo de derecha impulsado por los fascistas y nacionalsocialistas, pero dejó incólume el totalitarismo de izquierda de raíz soviética, al formar la URSS en las filas de las potencias vencedoras de la contienda. Esta situación contribuyó a la extensión del socialismo internacionalista por Europa del Este, Asia, África o Iberoamérica. Parafraseando la aspiración universalista marxista-leninista de la Internacional Comunista, el mundo corría a todo galope hacia la revolución proletaria, pero en los años 70, el momento de máximo apogeo del campo socialista anunciaba también su decadencia, como se demostró una década después de la firma en Helsinki, el 1 de agosto de 1975, del acta final de la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa. Los derechos humanos y el acuerdo entre estados para el cambio pacífico facilitaron a partir de 1989 el desplome del sistema socialista soviético. 1. La era de Stalin. Consolidación y expansión del sistema socialista. El Estado totalitario socialista soviético, sin respeto a la autodeterminación de los pueblos ni a los valores de la libertad, la justicia, la democracia y los derechos humanos, alcanzó la dimensión de gran potencia territorial con la reconstrucción del antiguo imperio de la Rusia zarista. Durante la primera etapa de poder personal de Stalin, una pieza esencial en la evolución de la Unión Soviética fue la construcción del socialismo en un solo país, pero consolidado este, vendría el momento esperado de la Revolución Comunista Internacionalista, ya anunciado en 1928 en el Sexto Congreso de la Internacional Comunista, Comintern. 1. Los años 30. Del antifascismo al pacto germano-soviético. Stalin siempre tuvo presente la consigna leninista de extender la revolución socialista soviética a todo el mundo. Como en los años 30 ese objetivo pasaba por el reconocimiento internacional de la Unión Soviética y su integración en la Sociedad de Naciones, era necesario lograr el control de la opinión pública. Para ganar la batalla de propaganda en los países occidentales mediante la seducción de los intelectuales empezando por Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, los ideólogos y agentes soviéticos del Comintern pusieron en marcha entre 1934 y 1935 una gran campaña antifascista en coincidencia dramática con el momento del gran terror stalinista, sobre la base de que el antisovietismo era la antesala del fascismo y el anticomunismo democrático un crimen. El paso previo a la instauración en Europa Occidental de la política de Frente Popular con todas las fuerzas de izquierda dirigidas por los partidos comunistas, subordinados estos totalmente a Stalin. En noviembre de 1933, la Unión Soviética y Estados Unidos restablecieron relaciones diplomáticas. En septiembre de 1934, la URSS ingresó en la Sociedad de Naciones, y en mayo de 1935 firmó con Francia un tratado de ayuda mutua, que obligaba a este país a rechazar toda acción beligerante de la Alemania nacionalsocialista contra la Unión Soviética. Finalmente, en los primeros meses de 1936, la política de Frente Popular fue una realidad, aunque efímera, en España, llamada a convertirse en satélite de la URSS y moneda de cambio soviética en el tablero internacional, y en Francia. Pero la Unión Soviética no logró la firma de un gran pacto de seguridad colectiva con Gran Bretaña y Francia por la desconfianza de los países del centro de Europa, especialmente Polonia, a la presencia hegemónica soviética en la zona. Ante la situación en Europa, a finales de los años 30 la URSS dio un nuevo giro a su política exterior, y a la del movimiento comunista internacional, anunciado por Stalin en el 18 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, KUS, en marzo de 1939. La capitulación franco-británica de Múnich llevó el 23 de agosto de 1939 a la firma de un pacto germano-soviético, más un protocolo sobre sus respectivas zonas de influencia en el este de Europa. El pacto secreto, completado con otro tratado de 28 de septiembre.
Con estos acuerdos, Stalin, además de afianzar su control sobre los países bálticos, anexionados en 1940, y el territorio occidental del antiguo imperio ruso, pensaba evitar una hipotética agresión de Alemania contra la URSS, a la espera del enfrentamiento entre el Reich alemán y las potencias occidentales, preludio de la Revolución Socialista y de la supremacía continental de la Unión Soviética. Pero el 22 de junio de 1941, en el momento de la invasión de la URSS por los ejércitos alemanes para garantizarse el dominio del espacio vital, adelantándose al previsible ataque del Ejército Rojo, la orientación de la política exterior de la URSS cambió de nuevo. En mayo de 1942, soviéticos y británicos rubricaban un acuerdo que inauguraba la gran alianza de la URSS con los países occidentales en guerra con Alemania, aplazándose la revolución socialista para después de la paz. 1-2. El final de la guerra y la sovietización de Europa del Este ante el avance del Ejército Rojo en el otoño de 1944 por el centro y sureste del viejo continente, los dirigentes occidentales aceptaron en la Conferencia de Moscú, octubre de 1944, y Yalta, febrero de 1945, las exigencias soviéticas, convertida la URSS en potencia euroasiática, sobre el este de Europa. Con la dominación del centro y sureste del viejo continente, el imperio exterior soviético formado por Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Yugoslavia y Albania, Stalin llevó a la práctica el objetivo secular de la política exterior rusa: crear un cordón de seguridad fronterizo con el occidente europeo, de Polonia a la península balcánica, pasando por Alemania. El 9 de febrero de 1946, Stalin pronunció un discurso en el que resaltó el poderío de la URSS y las virtualidades del sistema soviético como mejor garantía para el progreso de los países socialistas, hermanados con la Unión Soviética para su defensa común contra cualquier eventualidad. Para la URSS, estaba claro el carácter antisoviético y antisocialista de la política exterior estadounidense proclamada en 1947 en la doctrina Truman. Los dirigentes soviéticos no dejaron de insistir en que los objetivos del Plan Marshall estaban en pugna con la paz y la independencia de los pueblos. Era el momento de contrarrestar la influencia occidental y articular una respuesta adecuada, universalista, a los planes de Estados Unidos. La Gran Alianza dejaba paso a la Guerra Fría. Fue entre 1945 y 1948 cuando se pusieron las bases teóricas y prácticas para la instauración en Europa del Este del sistema socialista de tipo soviético. Estos años decisivos pueden dividirse en tres etapas. La primera de ellas, 1945-1946, correspondió al momento de la formación de gobiernos de coalición del tipo de Frente Popular, animados y dirigidos por los partidos comunistas con el apoyo de las fuerzas de ocupación soviéticas. Durante la segunda etapa, 1946-1947, los partidos comunistas terminaron con la ficción de democracia y pluralismo político para completar su control absoluto del poder en la tercera fase, 1947-1948, que supuso el momento culminante de la revolución socialista en la zona. Para consolidar el control del campo socialista y en función de la teoría de los dos mundos presentada por Zhdanov, la Unión Soviética rechazó en julio de 1947 el Plan Marshall, obligando a hacer lo mismo a sus satélites de Europa del Este, países con los que tenía firmados tratados de amistad, ayuda mutua y cooperación, creando en septiembre del mismo año la Oficina de Información Comunista, Cominform, después de haber disuelto en mayo de 1943 el Comintern, y en enero de 1949 el Consejo de Ayuda Económica Mutua, CAEM-Comecon. El 10 de diciembre de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada mayoritariamente por los países miembros de la ONU, pero no recibió el apoyo de la URSS y sus satélites, que se abstuvieron. En realidad, este comportamiento demostraba las auténticas intenciones del bloque comunista en el ámbito de los derechos humanos: silenciarlos, despreciarlos y violarlos sistemáticamente. A resguardo de la Unión Soviética, convertida en gran potencia después de la Segunda Guerra Mundial, los nuevos regímenes comunistas surgidos durante la segunda mitad del siglo XX pudieron consolidar el sistema totalitario de partido-estado y preservar el poder durante décadas. Sin embargo, la unidad de actuación en el bloque soviético no fue monolítica. La fuerza de los acontecimientos, y los propios intereses de la URSS, terminaron por situar a dos de estos países, Yugoslavia y Albania, en los márgenes del sistema, con lo que ello supuso para la posterior evolución del internacionalismo proletario y para la propia consolidación de los regímenes de partido-estado comunistas. El caso más significativo fue el yugoslavo.
Las pretensiones hegemónicas de la Yugoslavia de Tito sobre una futura confederación balcánica produjeron el enfrentamiento con la Unión Soviética de Stalin. Para que no se cuestionara la autoridad del PQS sobre el movimiento comunista, Stalin tomó la decisión de apartar a Yugoslavia del bloque soviético y decretó el 28 de junio de 1948 su expulsión del Cominform al acusarla de desviación del marxismo-leninismo, nacionalismo y hostilidad hacia la URSS. Pero esta primera crisis mostraba ya las contradicciones y los límites del socialismo real al dejar sin patria única al movimiento comunista. 1.3. La expansión socialista extraeuropea. El comunismo asiático después de la Segunda Guerra Mundial, la ampliación del campo socialista en Asia, siguiendo los pasos de la República Popular de Mongolia, en la órbita soviética desde 1924, continuó con la instauración de regímenes comunistas en Corea del Norte y en China, pero gracias a la marea descolonizadora impregnada de lucha de liberación de carácter nacionalista y socialista, el movimiento comunista también alcanzó otras zonas del continente asiático, empezando por Indochina. En el nuevo escenario de las relaciones internacionales creado por el proceso descolonizador, la Unión Soviética, sirviéndose de la doble estrategia ya conocida, se presentó fuera de sus fronteras, ya que en el interior de las mismas era un auténtico imperio como abanderada de la descolonización, ofreciéndose a los nuevos estados independientes como guía del proceso emancipador y el mejor apoyo contra la tentación neocolonial del capitalismo occidental. En 1948, la península de Corea, después de más de 40 años de ocupación extranjera, quedó dividida en dos estados antagónicos. Como resultado del conflicto bélico de 1950 a 1953, con el apoyo de la URSS y de China comunista, la autodenominada República Popular de Corea afianzó en la zona norte del país las bases de poder propias de un estado socialista. La primera mitad del siglo XX estuvo marcada en China por toda una serie de convulsiones políticas, reactivadas desde 1926 por la oposición entre el Partido Nacionalista Chino, Kuomintang, y el Partido Comunista. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, nacionalistas y comunistas se enfrentaron en una guerra civil. Con la definitiva derrota del ejército nacionalista del Kuomintang, el 1 de octubre de 1949, Mao Zedong instauró la República Popular de China, convertida en guía, sendero luminoso, de los pueblos oprimidos por el capitalismo, el colonialismo o el oscurantismo teocrático. Con los comunistas en el poder comenzó la transformación radical de China de acuerdo con los postulados del modelo socialista soviético, adecuado a la realidad china de mayoría campesina. En la primera etapa de poder personal de Mao Zedong, 1949-1957, la política exterior de la China comunista estuvo marcada por la firma en 1950 del Tratado de Amistad, Alianza y Asistencia Mutua con la URSS, por la ayuda prestada al régimen comunista de Corea del Norte, por el restablecimiento mano militar y de la soberanía de Pekín en el Tíbet, así como por el apoyo del proceso descolonizador a través de la Conferencia de Bandung. 2. El sistema socialista después de Stalin. Revisionismo y ruptura. Al morir Stalin en 1953, la Unión Soviética aparecía ante los ojos del mundo como una gran potencia, a la vez que el prestigio del Estado socialista, la patria del proletariado, como alternativa factible a la concepción capitalista, ampliaba los apoyos soviéticos entre los partidos comunistas, incluida la izquierda radical de Europa Occidental, y, sobre todo, entre las fuerzas revolucionarias de países extraeuropeos. Estas veían en el proceso soviético una forma de entrar en la contemporaneidad, una vez finalizado el control colonial, al margen de las vías que ofrecían sus antiguas potencias imperialistas. Pero los sucesores de Stalin, aunque firmemente convencidos del triunfo final del socialismo en el mundo, afirmaban que dicha victoria sobre los países capitalistas podría producirse no solo a través de una confrontación directa, sino gracias a la superioridad en todos los órdenes del comunismo. Pero el revisionismo de los años 50 produjo en el sistema soviético una crisis de identidad que, paradójicamente, llevó a la ruptura del campo socialista. 2.1. La URSS y la Europa del Este. Las crisis recurrentes. La celebración en febrero de 1956 del 20 Congreso del PQS, el Congreso del Informe Secreto y la desestalinización, generó cambios en el funcionamiento del sistema socialista caracterizado por el control estricto que el PQS ejercía sobre las democracias populares en todas las esferas de poder. Pero tales cambios no alteraron los fundamentos totalitarios de los regímenes socialistas.
Sin embargo, desde los años 50 todo el bloque soviético, de Alemania del Este a Polonia, pasando por Checoslovaquia, vivió inmerso en una permanente crisis de identidad, tal como pusieron de manifiesto la alternativa revisionista y la respuesta obrera generadas ante la opresión del estalinismo. Los valedores del revisionismo, con el objetivo de dar por concluida la tutela soviética y alentados por la disolución del Cominform en abril de 1956, comenzaron a idear nuevos proyectos de actuación política de muy distinto signo y resultado, como pudo comprobarse en los acontecimientos de octubre de 1956 en Polonia y, sobre todo, de noviembre de ese mismo año en Hungría, en donde se había abolido el papel dirigente del Partido Comunista y decidido la neutralidad del país. Pero la pérdida progresiva de autoridad y prestigio del KUS y de los propios partidos comunistas locales obligó a la Unión Soviética a intervenir para restablecer en toda su zona de influencia la obediencia a sus directrices, como demostró la intervención militar del Ejército Rojo en Hungría, apoyada por los gobiernos y partidos comunistas del Pacto de Varsovia, creado un año antes, y de China, además de los partidos comunistas occidentales, empezando por el francés y el italiano. Ante la situación creada, la Conferencia de Partidos Comunistas, celebrada en Moscú en 1957, aprobó una resolución de obligado cumplimiento para todos los países socialistas, siempre bajo la suprema dirección del Partido Comunista, según la cual, el revisionismo era el principal peligro. A la misma conclusión llegaron los participantes en la Conferencia de los Comunistas celebrada en noviembre de 1960. El muro de Berlín, edificado en 1961, era el mejor símbolo del sistema socialista cerrado y a la defensiva, su última muralla. 2. El socialismo y el tercer mundo asiático-africano fue en el rechazo al colonialismo y en la reivindicación de un nuevo orden internacional donde las bases de la Conferencia de Bandung, 1955, resultaron más operativas al poner en marcha el llamado neutralismo activo, por oposición a la polarización de bloques, al institucionalizar en la Cumbre de Brioni de julio de 1956 y en la de Belgrado de 1961 el movimiento de los países no alineados, con Nehru, Nasser y Tito como sus máximos valedores. Ello significó que la URSS no pudiera dirigir en beneficio propio el movimiento descolonizador, pero no impidió que los soviéticos encontraran aliados importantes en los países del sur en su estrategia universalista, empezando por Egipto, Siria, Indonesia o la India. Entre 1955 y mediados de la década de los 60, el proceso descolonizador, impulsado por la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales de la ONU de 1960, se desarrolló fundamentalmente en los países del África septentrional y subsahariana, alcanzando la mayoría de los mismos la independencia en estos años. Momento aprovechado por los soviéticos para penetrar en la zona gracias al impulso del movimiento nasserista, que dio sus mejores frutos en Argelia con el triunfo del Frente de Liberación Nacional, FLN, sobre Francia, instaurándose a partir de 1963 un régimen de partido-estado de tipo soviético. Pero en toda la zona del Magreb al Próximo Oriente, pasando por el Valle del Nilo, lo más característico desde el punto de vista ideológico fue la instauración de un socialismo árabe apoyado por Moscú, impregnado de nacionalismo e islamismo, que sirvió para conformar regímenes de partido único, cuyos mejores ejemplos se dieron en el Egipto de Nasser o en Siria e Irak con el partido Ba'ath. 2.1. La emancipación del socialismo chino a finales de los años 50, el socialismo chino entró en una nueva fase, definida como el gran salto adelante, momento en el cual dejaba de ser una variante del soviético para constituir su propio modelo maoísta, un estalinismo antisoviético. China se convertía en el rival ideológico de la URSS al rechazar Mao expresamente en el octavo Congreso del Partido de 1958 la política soviética revisionista. En julio de 1960, la Unión Soviética advirtió a Pekín sobre el desviacionismo doctrinal en el que había caído, y ante las discrepancias surgidas entre ambos estados socialistas, Moscú retiró de China a sus agentes políticos y técnicos económicos. El cisma chino-soviético, palpable en el 22 Congreso del PCUS de 1961 con la retirada de los representantes chinos, demostraba la degeneración del socialismo marxista-leninista. A partir de ese momento, la República Popular de China pretendió convertirse en el modelo revolucionario socialista y cabeza visible del movimiento comunista internacional, como se puso de manifiesto con la llamada Revolución Cultural.
La contestación a la hegemonía soviética coincidió en la primera mitad de los años 60 con el recrudecimiento del permanente conflicto con la China nacionalista de Taiwán, y con el fin del secular aislamiento del país. Su gran aliado había sido Albania, tras el reconocimiento de la República Popular por parte del gobierno de Francia. La tensión entre la URSS y China alcanzó su punto máximo en 1969 al desencadenarse una serie de enfrentamientos fronterizos entre ambos estados socialistas, y poco tiempo después, al comienzo de los años 70, la oposición ideológica entre ambas potencias comunistas era irreversible sobre la base de la nueva teoría de los cuatro mundos y después de los tres mundos establecida por los dirigentes chinos para desprestigiar el socialimperialismo de la Unión Soviética. En esta época, los aliados de las dos grandes potencias en el tercer mundo no pudieron desentenderse de la lógica del enfrentamiento de bloques entre el este y el oeste. En su lucha contra Estados Unidos entre 1964 y 1973, Vietnam del Norte, impregnada de la ideología marxista-leninista de liberación nacional y ayudada militarmente por la Unión Soviética, mantuvo su objetivo fundamental: unificar todo Vietnam e incluso toda la antigua Indochina francesa, empezando por Camboya. Pero la ruptura de la unidad del campo socialista enfrentó a Moscú y Pekín por el control del movimiento comunista, situación especialmente visible en el sureste asiático, zona en donde la Unión Soviética apoyó a Vietnam del Norte en su lucha por la unidad del país y contra Estados Unidos, y China al régimen Khmer Rojo en Camboya. 2. 3. El socialismo y el tercer mundo iberoamericano. La capacidad norteamericana de actuar en los asuntos internos de Iberoamérica fue materializándose a través no solo de la presión económica, sino de intervenciones militares directas. Amparándose en el derecho a luchar contra la infiltración comunista impulsada por la URSS, Conferencia Interamericana de Caracas de 1954, Estados Unidos invadió ese mismo año Guatemala, paralizando en dicho país todo intento de cambio político contrario a sus intereses. Con la victoria de Fidel Castro sobre la dictadura de Batista, en enero de 1959, los revolucionarios cubanos llevaron a la práctica una política nacionalizadora de los sectores económicos que les enfrentó con los intereses de la potencia norteamericana. Después de la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países en 1961, Castro amplió los vínculos políticos, económicos y culturales con la URSS. A continuación, el nuevo dictador cubano instauraba en la isla un régimen de tipo soviético y se convertía en satélite de la URSS en el Caribe. A partir de ese momento, la Cuba castrista fue considerada en Estados Unidos como avanzadilla del peligro comunista, pero con el fracaso de la invasión de la isla en Bahía de Cochinos, abril de 1961, por fuerzas anticastristas apoyadas por la administración estadounidense del presidente Kennedy, no se produjo la caída del régimen, que después de la crisis de los misiles, octubre de 1962, logró consolidarse.